Bienvenidos a la materia Gestión del conflicto y la negociación. Mi nombre es Graciela Ferreira, soy doctora en Psicología Social, especialista en mediación y resolución de conflictos. En el día de hoy vamos a abordar la primera de esas unidades. ¿Qué veremos? El concepto de conflicto, las diferencias entre intereses y posiciones, también el ciclo de vida del conflicto, y vamos a ver de qué forma escala y cómo desescala. Vamos a clasificarlos y ver las diferentes formas de gestionar o administrar un conflicto, las diferencias entre conflicto y crisis, y también vamos a ver el issues management o gestión preventiva de conflictos. Empecemos con el concepto de conflicto. ¿Qué es el conflicto? En realidad aparece un conflicto cuando hay choque de intereses, que pueden ser de opiniones, de ideas, de valores, entre dos o más partes. El conflicto no necesariamente es negativo, puede llegar a tener también consecuencias funcionales, consecuencias positivas, pero siempre genera cierta incomodidad. Lo importante es tener en cuenta que el conflicto forma parte de nuestra vida, es recurrente y no lo podemos evitar. ¿Cuándo se produce un conflicto? Recién decía que se puede producir por un choque de intereses. Y nos preguntamos, ¿qué son los intereses? Los intereses son deseos, necesidades, aquello que una persona desea o también aquello que no desea que suceda. Pero a veces los intereses están enmascarados por posiciones. ¿Y qué son las posiciones? Son las tribunas, las trincheras en las cuales se refugian las personas y de esa manera ocultan sus verdaderos intereses. Para llegar a descubrir esos intereses es importante penetrar las posiciones, derribar esas barreras que nos permitan acceder a lo que realmente desea una persona. El conflicto tiene un ciclo de vida, igual que las personas, nace, crece y desaparece. ¿Qué sucede si no gestiona un conflicto? El conflicto va a desaparecer, solo. El tema es que habría que analizar cuánto destruye, cuánto daño realiza, mientras ese conflicto no es gestionado en forma adecuada. Por eso es importante enfrentarlo y gestionarlo. Rummel habla de la hélice doble del conflicto. En realidad son dos hélices. Hay una de las hélices, es la de conflicto, y la otra es la hélice de convergencia. ¿Cuándo surge un conflicto? Bueno, Rummel dice que hay conflictos que se mantienen en latencia. No los vemos. No hay ningún síntoma de la existencia de ese conflicto. Y hay ámbitos que son especialmente conflictivos, donde hay muchos conflictos en latencia. Por ejemplo, el ámbito laboral, porque hay choque de intereses entre los empresarios y los trabajadores. Por eso es un caldo de cultivo especial para el surgimiento de conflictos. Entonces, todo empieza con la latencia. Los conflictos no se ven. Nadie los ve, no hay síntomas, pero sucede algún hecho que produce la generación o la iniciación de ese conflicto. Por ejemplo, en una empresa, un accidente de trabajo. Ese conflicto que permanecía en latencia, frente a esta situación diferente, emerge y se inicia el ciclo de vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Las dos partes van a preocuparse por la búsqueda del equilibrio de poder.
Entonces, en ese caso vamos a tener al trabajador, apoyado seguramente por su sindicato, argumentando a favor del accidentado, diciendo que la empresa no cumplió con la previsión o con los mantenimientos que debía haber hecho y que esa negligencia produjo el accidente. Por su parte, el empleador va a decir todo lo contrario. Es decir, va a afirmar seguramente que el problema radica en que el operario no utilizó el arnés o los elementos de protección que le había suministrado. Y ahí comienza esa lucha con argumentos y contraargumentos, buscando ese equilibrio de poder, hasta que llega un momento en que el equilibrio de poder se logra. Se logra después de una negociación, se logra después de una amenaza, puede haber una amenaza de huelga, por ejemplo, o puede haber una amenaza de despidos. O sea, el equilibrio del poder se puede lograr en forma colaborativa o en forma adversarial. Pero de alguna forma se va a llegar a ese equilibrio. Cuando se llega al equilibrio, volvemos a la situación inicial, a la latencia, hasta que una nueva situación produzca la ruptura del equilibrio. En la imagen que tenemos en este momento vemos las dos hélices. Cuando las hélices se alejan es el momento más álgido del conflicto. Cuando las hélices se van acercando, están indicando que está prosperando algún tipo de equilibrio de poder. Cuando las hélices se superponen, eso quiere decir que hay convergencia. No se ven los conflictos, sino que permanecen en latencia hasta que se vuelva a desencadenar todo el ciclo nuevamente. Cuando el conflicto no se resuelve en sus momentos iniciales, tiende a aumentar su intensidad, porque a la conducta negativa y conflictiva de una de las partes le sucede una conducta igual o más conflictiva de la otra parte. Lo que se da es una dialéctica acción-reacción. Por lo tanto, el conflicto empieza a aumentar su intensidad y cada vez las conductas se tornan más negativas. A esta situación la llamamos escalada o agudización del conflicto. Y se da en tres esferas o planos. El plano de la inteligencia: cuanto más escalado está el conflicto, hay menos acuerdos y más desacuerdos entre las partes. En el plano de la voluntad, las acciones positivas son cada vez menos y van aumentando las acciones negativas. Y por último, el plano de lo emocional, donde la amistad, si es que en el momento la hubo, comienza a deteriorarse, por lo tanto sube este sentimiento de animosidad o enemistad. Las tres esferas suben juntas, o sea, cuando el conflicto escala, suben las mismas esferas al mismo tiempo. Cuando el conflicto comienza a desescalar, las tres esferas o planos descienden al mismo tiempo. El desescalamiento es justamente esa tendencia a disminuir la intensidad del conflicto. No es fácil, en realidad es algo bastante difícil, porque cuando una de las partes reconoce que el conflicto está muy escalado y pretende desescalar, su problema es la imagen que perciben los otros. Lo van a ver en una situación débil, como que está retrocediendo. Entonces, por eso muchas veces es difícil desescalar. Nadie quiere aparecer en una situación de debilidad en una negociación. Por eso es difícil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitar el escalamiento,
tratar de resolver el conflicto lo antes posible para que no se produzca esta escalada. Christopher Moore es un mediador norteamericano que realiza una clasificación del conflicto que resulta muy interesante. Él habla de 5 causas que generan conflictos. Los conflictos de valores. Estos son choques de ideologías, por ejemplo, y son muy difíciles de gestionar porque los valores son principios, son guías de conducta y están muy introyectados por nuestra propia personalidad y muy difícilmente renunciemos a un valor. Por eso, cuando las dos partes se enfrentan a un conflicto de este tipo, ninguna renuncia, ninguna acepta ser persuadida por la otra. Por eso dice Moore que son las causas que generan conflictos de muy difícil gestión. Los conflictos de relación. Bueno, acá el problema está en las personas mismas más que en el objeto. Son conductas negativas repetitivas, por ejemplo, o experiencias negativas con respecto a otra persona. También puede haber estereotipos o prejuicios. Este tipo de conflictos tiene como característica que son altamente emocionales. Acá la emoción juega un papel fundamental. Y cuando aparece la emoción, tiñe el razonamiento. Es muy difícil ser objetivo, es muy difícil tomar distancia, es complejo focalizarnos en el problema cuando lo que estamos viendo como conflictiva es la persona. Por eso también son conflictos de difícil gestión. Los conflictos de información. Esto se da cuando una o ambas partes tienen información incompleta, parcial, información de dudosa procedencia, información falsa, o a veces la información es la misma, pero la interpretación es diferente. Entonces, en esos casos, hay choques también que generan conflictos, por más que manejen la misma información. Otro tipo de conflictos son los de intereses. Acá es cuando hay un contenido sobre el cual se está discutiendo. Generalmente es un recurso, que puede ser un recurso económico, un recurso de tiempo, por ejemplo, un recurso físico. También puede ser intereses de tipo psicológico. Los intereses de tipo psicológico son aquellas necesidades emocionales y relacionales que tienen los negociadores o las personas que están en ese momento enfrentadas por un conflicto. Por ejemplo, la necesidad de autoestima, de ser respetada por el otro, de no ser descalificada. Estos son intereses de tipo psicológico. Y los intereses de procedimiento, que está dada por las preferencias de cada una de las partes para resolver el conflicto. Entonces hay personas que prefieren, por ejemplo, focalizar en la parte más importante que está generando ese conflicto y dejar los detalles para el final. Otros prefieren hacerlo de manera inversa. Algunos prefieren solucionarlo en forma directa, otros prefieren convocar a un tercero neutral para que los ayude a resolver su tema. Todo eso es procedimientos. Y por último tenemos los conflictos estructurales que están referidos, por ejemplo, a la diferencia de roles en una organización. Un conflicto entre un gerente y un empleado no es igual que un conflicto entre dos gerentes o dos empleados que tienen la misma jerarquía. También conflictos
con respecto a la distancia física, a lo mejor quieren resolver un tema y están muy distanciados físicamente. Está bien que ahora con la tecnología esto tiene mayor cantidad de soluciones, pero a veces hay temas que son confidenciales, que requieren la participación directa y presencial de las personas que están en disputa, y eso aparece como un conflicto de tipo estructural. Ahí tenemos los conflictos de valores, diferentes criterios de evaluación, lo que hablamos recién. Por eso, ¿qué es lo que dice Moore? Que cuando están en cuestión estos choques de valores, lo importante es buscar un supravalor, o sea, un valor que englobe esa idea de las dos partes y que no queden en ese valor que es más pequeño, que va a ser más difícil de resolver, sino buscar justamente ese supravalor. En los conflictos de relación, el tema de la emoción es muy importante, y entonces, como esa emoción está en juego, ¿qué es lo que pasa? Las acciones son cada vez más negativas. Por lo tanto, las personas, cuando deben encontrarse, para tener actitudes y comportamientos absolutamente disfuncionales. ¿Qué es lo que produce? Escalamiento. Y también, como no se pueden escuchar, justamente porque es un tipo de conflicto donde puede aparecer cierto tipo de agresividad, eso impide que puedan escucharse, entonces las comunicaciones comienzan también a ser cada vez más deficientes. Los conflictos de datos, acá muchas veces el tema es también una interpretación a través de la ideología. A lo mejor tienen exactamente la misma información, pero la interpretación desde la ideología puede ser diferente y hablan de lo mismo, pero no pueden llegar a un acuerdo. Los conflictos de intereses, y acá hay algo muy importante. Los conflictos son percibidos, no siempre son reales. Muchas veces una persona comenta que tiene un conflicto con otra, y cuando nos relata cuál es el conflicto, realmente no lo encontramos, no lo vemos, porque ese conflicto no está en la realidad, sino que está en la mente de cada una de las personas a través de su percepción. Sabemos que la percepción es subjetiva, es la manera en que cada persona construye la realidad, y estas construcciones son diferentes. Entonces, por más que la realidad sea la misma para dos personas, puede que la vean de forma distinta. Es una cuestión de percepción. Y por último, los estructurales, donde estos conflictos, si bien no son de difícil gestión, porque de todos tal vez estos sean los más simples, a veces pueden generar escalamientos, sobre todo cuando hay desigualdades de poder o diferencias en cuanto a los roles, sobre todo cuando una de las personas es muy abusiva o cuando una de las personas tiende a controlar a la otra. Entonces ahí este tipo de conflictos estructurales se pueden agravar. De todas formas, es importante hacer una aclaración. Difícilmente un conflicto tenga una única causa. Por lo general son multicausales. Tal vez una de estas 5 causas sea la más importante, la que más se destaca, pero seguramente hay otros conflictos dentro de esto que se está observando, o sea, de esta realidad conflictiva que estamos observando. La causa comienza a crecer como un árbol de problemas, donde tenemos un conflicto central a través de una primera causa, y luego se van complejizando cada vez más a través de otro tipo de cuestiones. Por eso, cuando analizamos un conflicto, hay que tener en cuenta que no son unicausales.
¿Cómo podemos administrar un conflicto? De diferentes formas. ¿Qué es la primera reacción? Negarlo. ¿Qué quiere decir negarlo? No nos estamos refiriendo a no aceptarlo, aunque lo estamos viendo. No es eso. La negación es un procedimiento inconsciente que no nos permite ver lo que es evidente para los demás. Puede ser que el conflicto demuestre síntomas, que el conflicto es visible para los demás, pero no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque no queremos verlo. No queremos verlo, pero desde lo inconsciente. Desde lo consciente no lo vemos, simplemente no lo vemos. ¿Y por qué desde lo inconsciente no queremos verlo? Bueno, no lo vemos desde lo inconsciente porque reconocer la existencia de un conflicto implica afrontarlo. Tenemos que salir de nuestra zona de confort para enfrentar el conflicto. Eso nos incomoda y por eso lo primero que aparece es la negación. No lo vemos. Tenemos otras formas que por supuesto sí son para administrar: la negociación, la mediación, el arbitraje y el juicio. Empecemos por la negociación. La negociación es directa, o sea, los dos negociadores o más se reúnen y tratan de gestionar este conflicto en forma directa. Las reglas las ponen ellos mismos. Y la asistencia es voluntaria, es decir, nadie los obliga. Los mismos negociadores deciden sentarse a negociar. En estos casos, los negociadores, ¿en qué van a focalizar? En el núcleo del tema y no siempre se cuidan de también ocuparse de las posibles ramificaciones o consecuencias secundarias que tiene ese conflicto, sino que están más focalizados en solucionar ese tema central. En la negociación, tal vez sea un poco más difícil tratar de controlar las emociones, porque tenemos a las personas que están negociando cara a cara. Por lo tanto, las emociones florecen y es mucho más difícil controlarlos. No hay ninguna persona, ningún tercero que puede ayudarlos con esas emociones. Y bueno, recién dijimos que la emoción no nos permite tomar distancia y va a dificultar el entendimiento. La negociación puede estar basada en intereses o en posiciones. Recuerden que dijimos que el interés es lo que realmente queremos lograr. En cambio, la posición es esa tribuna, esa trinchera en donde nos posicionamos, que es muy rígida. Nos resulta difícil salir de esa posición y también es mucho más difícil encontrar una solución al conflicto, porque cada parte se fija en esa posición y no quiere salir de ella. Otro modo de administrar el conflicto es a través de la mediación. La mediación es una negociación asistida por un tercero que es neutral e imparcial. O sea, ¿qué quiere decir neutral e imparcial? Quiere decir que no busca perjudicar ni beneficiar a ninguna de las partes y tampoco busca algún resultado en particular. ¿Por qué? Porque el mediador es el que va a manejar el proceso de la mediación, pero son las partes las que van a buscar su propia solución. Eso queda muy claro cuando el mediador relata a las partes, en la primera parte de la mediación, en qué consiste este procedimiento. Él le dice que las va a ayudar a comunicarse mejor, pero las que tienen que buscar una solución son las mismas partes. En nuestro país, la legislación determina que en una mediación siempre las partes deben ir acompañados por un abogado. ¿Por qué? Porque al ser el mediador neutral e imparcial,
cuando ve alguna situación de abuso, no puede intervenir, porque si no saldría de su neutralidad. Para eso están los asesores, los letrados, que van a ayudar a las partes a negociar en forma adecuada para no verse después perjudicado. Además, el mediador lo que puede es también manejar las emociones. En la última unidad de esta materia vamos a ver en detalle la mediación y vamos a ver algunas de las técnicas que utiliza el mediador, por ejemplo, para controlar las emociones. Y la mediación se está basada en intereses. Lo que hace el mediador es escuchar las posiciones de las partes y lo que intenta es encontrar los intereses que están detrás de esas posiciones. Otra manera de administrar el conflicto es el arbitraje. Hay varios tipos de arbitraje. El arbitraje en derecho, este se basa en la norma, en la jurisprudencia, o sea, tiene es muy parecido en cuanto al tipo de arbitraje a lo que hace un juez. El arbitraje en equidad, en este caso no se basan en el derecho, sino en el criterio de justicia que tiene el mismo árbitro. ¿Qué condición debe tener ese árbitro? Debe ser alguien de confianza de las partes. Y el arbitraje técnico, que está basado en un especialista. El árbitro es un especialista en el tema que llevó al conflicto y es el que va a decidir en función de ese conocimiento del tema. El árbitro es el que decide, a diferencia de los modos de administración anteriores, negociación y mediación, que decidían las partes, en este caso es el árbitro el que decide. Y la decisión del árbitro se llama laudo arbitral. Se basa en posiciones, porque en este caso cada parte va a argumentar a su favor, porque ambas quieren ganar. Y el árbitro va a decidir en función también de esas argumentaciones y de las pruebas que presentan las partes. El árbitro es un juez privado, cobra honorarios, a diferencia del juez público. El juez también resuelve conflictos a través de la sentencia o fallo judicial. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el fallo judicial y el laudo arbitral? Bueno, en primer lugar, el tema de la confidencialidad. Todo lo que se dirima en el arbitraje es absolutamente confidencial. Solo lo pueden compartir las partes que están en litigio o aquellos que las partes autoricen. En cambio, el juicio es público. O sea, cualquier persona puede tener acceso al expediente y conocer qué es lo que está sucediendo entre esas dos personas, esas dos empresas. En el arbitraje, cuando se firma el acuerdo entre las partes y el árbitro, se establece un tiempo. El árbitro tiene un tiempo para laudar, 60 días, 90 días, y lo debe cumplir estrictamente. En cambio, el juez no tiene tiempo. Puede demorar 1 año, 2 años, 3 años. Hay mucha incertidumbre con respecto a cuándo se obtendrá ese fallo. Y además el árbitro en general no solicita peritos, no es que no lo pueda hacer, en general no lo hace. En cambio el juez sí, porque todos los jueces son abogados. Por lo tanto, si tiene que fallar respecto, por ejemplo, a mala praxis médica, va a requerir la opinión de peritos médicos para que eleven su opinión. Si bien esa opinión no es vinculante, el juez la va a tener en cuenta en su fallo. Vamos a ver la diferencia entre crisis y conflicto. Vamos a ver qué es una crisis. La crisis siempre implica un cambio, una ruptura.
Cuando se sufre un conflicto, el sistema, una vez solucionado ese conflicto, queda igual, no sufre ninguna ruptura. Y en cambio, cuando el sistema afronta una crisis, se produce una ruptura y un cambio. Por ejemplo, si lo pensamos a nivel individual, la adolescencia es una crisis que sufrimos todos. ¿Dónde está la ruptura? A la adolescencia ingresa un niño y sale un adulto. Ahí está la crisis. Si lo pensamos a nivel organizacional, supongamos que una pequeña empresa familiar decide empezar a exportar, o sea, a Europa. Para eso debe empezar a cambiar sus procesos. Debe certificar, porque si no, no entra al mercado europeo. Tiene que empezar a realizar un manual de procedimientos, tiene que definir un auditor interno, contratar una auditoría externa, empezar a revisar toda su estructura. La empresa, cuando termina de hacer todo eso y puede acceder a proveer al mercado común, cambió. Ya su estructura familiar original deja de serlo y va a transformarse en una estructura más profesional. Durante todo ese tiempo de cambio sufrió una crisis. Ahí es donde se produce la ruptura. Y hay un cambio en la estructura. Con el conflicto no pasa eso. Cuando el conflicto, por ejemplo, se produce en una organización, a lo mejor afecta un departamento en particular. Pero si ese departamento lo puede gestionar adecuadamente, una vez resuelto ese conflicto, nada cambia. Pero si es el departamento no resuelve ese conflicto y el conflicto va creciendo y luego afecta a otro departamento y a otro más y después llega a todo el sistema, entonces ahí se produce una crisis. Una de las consecuencias de la crisis después de la ruptura es justamente la desaparición del sistema. O sea, la consecuencia de la crisis puede ser o un cambio de estructura o directamente la desaparición de esa organización. Las crisis se pueden clasificar en tres tipos diferentes: evolutivas, intermedias y accidentales. Las evolutivas son las crisis esperables, las que sabemos que van a suceder. Por ejemplo, la que les dije recién de la adolescencia o la de la empresa que crece porque está buscando nuevos horizontes para colocar sus productos. Son crisis evolutivas. Las crisis intermedias son, por ejemplo, aquellas que generan mucha incertidumbre mientras suceden, pero una vez que las podemos sortear, volvemos a estar en nuestra zona de confort. Por ejemplo, una mudanza o un cambio de trabajo. Y las accidentales son las más complicadas, aquellas que pueden dejar secuelas. Son, por ejemplo, los accidentes, especialmente cuando hay alguna víctima que muere. En ese caso, deja secuelas permanentes en los sobrevivientes. La muerte de un niño también es una crisis accidental, o los accidentes dentro de una organización se consideran crisis accidentales. Acá vemos las diferencias entre crisis y conflicto. Con respecto al tiempo, las crisis tienen mayor duración que los conflictos. Con respecto a la tensión, las crisis son mucho más intensas que los conflictos, o la tensión es más leve. Y ya dijimos que en las crisis las estructuras cambian, en los conflictos permanecen. Y por último vamos a ver qué es la gestión de conflictos potenciales o issues management. Hasta ahora vimos siempre gestión de conflictos. ¿Qué podemos hacer frente a los conflictos que estamos percibiendo? En este caso estamos hablando de una cosa diferente, porque la gestión de conflictos en este caso es
proactiva, es preventiva. ¿Y en qué consiste? Las organizaciones deben estar alertas a aquellos temas que ahora no son conflictivos, pero pueden serlo en el futuro. Entonces tienen que empezar a monitorear lo que dicen los líderes, lo que aparece en los medios de comunicación, lo que se discute en las redes. Todo eso tiene que ser monitoreado, porque puede ser que en todas esas discusiones públicas aparezcan algunos temas que ahora son absolutamente inofensivos, pero que en algún momento nos pueden afectar como un conflicto. Si creemos que alguno de esos temas pueden llegar a afectarlos, entonces debemos hacer un seguimiento de ese tema y ver qué es lo que sucede. A veces al seguirlo vemos que ese tema se va separando en nuestra organización, entonces dejamos seguirlo. Pero a veces vemos que se va acercando, entonces estamos cada vez más alertas. Si vemos que eso es realmente una amenaza, tenemos que pensar en qué estrategias vamos a llevar a cabo en el caso de que ese tema se convierta en un conflicto y afecte a nuestra organización. O sea, ya vamos a pensar en una estrategia. ¿Eso qué ventaja tiene? En primer lugar, si podemos reconocer el conflicto con anticipación, tal vez nos podamos preparar para que no nos afecte como tal. Pero si eso no es posible, entonces lo que sí podemos hacer es pensar en estrategias para enfrentarlo. Entonces, cuando el conflicto llegue, ya no nos va a tomar de sorpresa, vamos a estar preparados, entonces va a ser mucho más fácil superarlo. Y aparte va a permitir evitar situaciones de crisis, porque pudimos gestionar el conflicto adecuadamente antes de que se transforme en una crisis. Bueno, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Primero dijimos que los conflictos son inevitables en nuestra vida y que son recurrentes. Por lo tanto, ¿los vamos a negar? No. ¿Los vamos a evitar? No. ¿Cuál es la mejor manera? Enfrentarlos. Es la mejor manera. También dijimos que no siempre son negativos. A veces tienen algún tipo de consecuencia funcional. Cuando nos tenemos que enfrentar a un conflicto, generalmente se agudiza nuestra creatividad. ¿Por qué? Y porque tenemos que buscar soluciones nuevas a situaciones diferentes. Entonces vamos a ser mucho más creativos y a lo mejor encontramos algo, lo que nunca habíamos pensado antes y es beneficioso para nosotros o para nuestra organización. Pero también aprendimos que hay diferentes formas de administrar los conflictos, que en algunos casos son solamente los protagonistas, como en la negociación, y en otros casos requerimos la participación de terceros. Y también que hay ciertos procedimientos de tipo proactivo o preventivo, como el Issues Management, que nos ayudan a reconocer con anticipación conflictos y prevenirlos. Y también sabemos que toda crisis provoca una ruptura, lo que implica primero una desconstrucción, pero luego una construcción. En todo ese procedimiento vamos a sufrir incertidumbre, pero una vez que construimos, volvemos a nuestra zona de confort y puede ser que esa crisis nos traiga madurez y crecimiento.